Relajado, habla relajado y nada más. Habla relajado, pero igual mira de repente la cámara si no vaya a aparecer de perfil todo el rato. Ya. Y esos lindos ojos tienen que aparecer en la cámara. ¿Ya? Ok. Bienvenidos a esta sesión de Fuello Podcast. En esta oportunidad nos acompaña Fabián Elorriaga, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en esta oportunidad nos vamos a referir acerca de un problema que a mí me parece que tiene agitadas las aguas en la responsabilidad civil: realismo en la previsibilidad del lucro cesante o sueño de ganancia. Parece que la jurisprudencia de la Corte Suprema nos está impulsando, ¿no?, a replantearnos la situación actual de la indemnización del lucro cesante. El problema constante, lo sabemos desde la época de Alessandri, ¿no?, quien martilló esa idea de la certeza, de la condición de la certidumbre absoluta del lucro cesante, y que dio lugar a un rechazo, diría yo, pacífico durante décadas de la indemnización del lucro cesante, pero que hoy en día nos estamos inclinando hacia otra posición. El caso, ¿no?, del CASA 212 fallado en la tercera sala, otro caso además que se plantea la indemnización del lucro cesante futuro por la cuarta sala de manera reciente, nos indican que el lucro cesante futuro se instaló. Me gustaría, Fabián, que tú nos dijeras cuál es tu posición y cuáles son las aristas de este elemento de la certidumbre del lucro cesante futuro hoy en día, y cuál crees debería ser la solución a este problema. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias también a la Fundación Fuello, y ojalá podamos decir algunas cosas relevantes, importantes y tal vez inteligentes respecto de esta cuestión del lucro cesante. Bueno, como primera cuestión, yo diría que habría que hacer una precisión que normalmente se deja un poquito de lado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se suele pensar o asociar el lucro cesante a un perjuicio de carácter futuro, ¿no? Porque se piensa en la pérdida de utilidades que experimenta una persona a propósito del incumplimiento contractual o de un hecho ilícito. Pero lo cierto es que no necesariamente es así. La doctrina, desde ya hace mucho tiempo que se ha ocupado del lucro cesante desde un punto de vista técnico, ha diferenciado entre lo que es el lucro cesante pretérito o pasado y el lucro cesante futuro. El lucro cesante pretérito es el que va desde la ocurrencia del hecho hasta que se dicta la sentencia definitiva que condena a pagar el lucro cesante, ¿no? Y lo que viene después es el denominado lucro cesante futuro, es decir, lo que pierde la víctima después, teóricamente, de librada la sentencia. Entonces, los problemas de incertidumbre normalmente están asociados al lucro cesante futuro, porque respecto del lucro cesante pasado, es un lucro que puede ser demostrado totalmente, y el juez, cuando dicta la sentencia, puede tener todos los elementos de convicción para acceder a esa indemnización. Si una persona gana 10 y después de todo este periodo de tiempo, por ejemplo, de invalidez temporal, ganó 7 o no ganó nada, bueno, es una cuestión que esa es la situación fácil. Se puede demostrar. Entonces, respecto del otro problema, ¿no?, de la certidumbre, bueno, efectivamente, durante muchos años la doctrina tradicional chilena, que influyó mucho en la jurisprudencia, miró con bastante lejanía la indemnización del lucro cesante. Efectivamente, Alessandri pensaba que, comparando el daño emergente con el lucro cesante, el más importante era el daño emergente, porque era el perjuicio real, cierto y efectivo. En cambio, el otro
era una cosa un poco especulativa, difícil de probar, que andaba ahí en el plano de las suposiciones. Bueno, Gatica Pacheco, en su libro de la indemnización de perjuicios, también tiene una aproximación muy parecida al tema, ¿no? Dice que refiriéndose al lucro cesante, es un principio jurídico lleno de incertidumbres e inseguridades, ¿no? Bueno, esta manera de pensar, desde luego, ha sido abandonada desde hace muchísimos años en la doctrina comparada y en la jurisprudencia comparada, donde buena parte de las indemnizaciones, sobre todo por daños físicos o muerte, se construyen a partir del lucro cesante. Nadie piensa que sea una partida asociable a un daño incierto, ¿no? Desde luego se piensa que es un daño cierto, y en ocasiones mucho más cierto y cuantificable que el propio daño moral, ¿no? Y basta con pensar lo que le puede ocurrir a un profesional que ejerce la profesión de manera libre, o a un deportista que es víctima de un ilícito, bueno, de producto de lo cual queda incapacitado de trabajar temporalmente o definitivamente, ¿no? No puede generar ingresos. Y entonces vamos a pensar que eso es incierto. Bueno, la respuesta hoy día claramente es que no. Lo que ocurre es que la certeza en este tipo de situaciones no puede ser una certeza absoluta, ¿no? Sino que es una certeza, por la naturaleza del perjuicio, no puede ser una certeza absoluta, matemática, completa, categórica, sino que es aquella certeza relativa, pero, esto es bien importante, fundada en el curso normal o natural de los acontecimientos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español desde los años 80, incluso antes, bastante reiterativa en señalar que la partida del lucro cesante se inscribe dentro de consideraciones de carácter objetivo y fundada en el curso natural de los acontecimientos. También yo creo que la Corte Suprema va avanzando en ese tipo de parámetros, pero ¿a ti te parece que esos parámetros que se han dado son satisfactorios? Es decir, la existencia de una relación laboral, un antecedente en cuanto a la cuantía de la remuneración, esta proyección hacia la jubilación, dependiendo si es mujer u hombre, 60, 65 años, el efecto multiplicador. ¿Es suficiente o para ti no sería...? Yo creo, hay que tener presente en primer lugar que efectivamente la jurisprudencia de la Corte Suprema ha avanzado muchísimo en este punto, pero de tanto en tanto todavía aparecen algunos fallos que plantean los problemas de incertidumbre asociadas a esta partida indemnizatoria. Sin embargo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde el año 2016, más o menos, en adelante, podemos encontrar una seguidilla de pronunciamientos que vienen confirmando esta idea que estamos planteando, ¿no? Ahora, yo creo que en esa jurisprudencia sí hay algunas cuestiones meritorias, ¿no? Primero, destacar la certidumbre de este perjuicio y la ausencia de la necesidad de una certidumbre absoluta. Segundo, que tiene que ser un perjuicio probado, es decir, no basta con probar el hecho ilícito o el incumplimiento contractual para que de allí se pudiera, en fin, deducir la existencia de un lucro cesante, sino que hay que demostrar con antecedentes objetivos y concretos, ¿verdad?, cómo ha incidido el incumplimiento del contrato o el hecho ilícito en la capacidad de generar la renta, ¿no? Y en esto, especialmente cuando se trata de lesiones físicas, ahí han aparecido cosas importantes como la pericia médica, la pericia contable y además la prueba de presunciones, ¿no? Por otro lado, también ha aparecido como elemento importante el tiempo a considerar. El tiempo a considerar cuando se trata de lesiones físicas, bueno, depende de si son temporales o por el contrario si son permanentes o se trata de muerte, ¿no? Cuando se trata de lesiones temporales, bueno, la determinación del tiempo para los efectos de computar el lucro cesante está determinado por la duración de las secuelas, ¿no?, que inhabilitan a la persona para seguir generando la renta. Ahora, cuando se trata de lesiones de carácter permanente o incluso de muerte, bueno, ahí hay dos criterios a nivel mundial, pero
la jurisprudencia chilena se ha centrado básicamente en uno. El primer criterio es el de la vida productiva, que está asociado a la edad de jubilación, ¿no? Y entonces se entiende que hasta esa fecha la persona podría haber generado ingresos, y por lo mismo es el periodo que normalmente consideran los fallos. Yo personalmente no he visto ninguno que no tenga en consideración ese horizonte como criterio, ¿no? A propósito de esa situación me surge una duda que me gustaría saber tu opinión, porque a propósito del lucro cesante futuro, en la hipótesis en que el trabajador, ¿no?, vamos a decir, o la persona que genera rentas o ganancias fallece, pareciera que está mirado ese problema tanto desde el punto de vista de lo que habría ganado él, y entonces que se reclame a título de herederos, ¿no?, por lo que habría ganado el causante, o en cambio se demande, como ha ocurrido algunas veces, a título de víctimas por rebote. ¿A ti te parece que, por supuesto que a mí me parece que son incompatibles, ¿no? O uno reclama la ganancia que habría obtenido el causante, quien falleció, o en cambio uno reclama aquello que le habría reportado, ¿no?, si siguiera en vida esa persona para la manutención, por ejemplo, en términos de lucro cesante. ¿Hay una disyuntiva ahí, hay que escoger uno u otro, o ambos son posibles según lo demanden las víctimas? Bueno, efectivamente el lucro cesante lo puede padecer la víctima inicial, como las víctimas por repercusión, que suelen ser reclamantes también de esta partida indemnizatoria. Cuando se trata de la víctima inicial, o la también denominada víctima inmediata, bueno, ahí el problema no se suscita, no tiene tanta relevancia. Pero muchas veces lo que ocurre es que la víctima inicial fallece a consecuencia del hecho ilícito. Bueno, entonces el lucro cesante, ¿para quién se genera? Se genera para las víctimas por repercusión, que son las personas que dependían económicamente de él. Y desde este punto de vista, el lucro cesante consiste en la pérdida que experimentan las personas que de él dependen, porque ya no tienen los ingresos que tenían, o las ganancias o las utilidades que tenían cuando vivía la persona que los mantenía. A mí me parece que ellas claramente reclaman a título personal y no como herederos, ¿no? Ellos experimentan un perjuicio propio, que es la pérdida de los ingresos, sin perjuicio de la indemnización del daño moral que corre por y en ese cuarta, caso habría que tomar semana en cuenta, por ejemplo, la edad de límite para el derecho a alimentos, si se trata de bueno, personas que en el caso de que las víctimas por repercusión sean personas menores de edad, no solo hay que considerar la vida esperada o presumible, ¿cierto?, que tiene o que tendría la víctima inicial, sino que la víctima de los reclamantes. En general, se piensa que para los efectos de computar el lucro cesante de estas personas debe considerarse la edad de los reclamantes. Y eso está asociado, ¿verdad?, hasta la edad límite a la que pueden demandar alimentos del causante ya porque ha fallecido. En el caso nuestro serían los 28 años, claro, después de la reforma introducida hace varios años atrás. Ahora, teóricamente este problema podría presentarse también cuando los reclamantes son personas muy mayores, ¿no? Por ejemplo, padres, exacto, que vivían con la víctima inicial y que dependían económicamente de él. Entonces, en este caso, no basta con considerar solo la edad de la víctima inicial, sino que nuevamente hay que considerar la víctima de los reclamantes, porque de lo contrario ellos tendrían una indemnización muchísimo más allá de sus propias vidas, ¿no? Entonces no es compatible con una regla de indemnización razonable el pretender que puedan tener una indemnización hasta edades en las que no van a estar vivos, ¿no? Otro problema que se presenta, o no sé si otro problema, pero me parece que los fallos que han aceptado la indemnización del lucro cesante, recurrentemente cuando ha fallecido, ¿no?, el causante, ¿no?, la persona que generaba las ganancias, es esta reducción, ¿no?, el tema de la cuantía del lucro cesante, porque eso en definitiva se hace un poco al olfato, ¿no? Bien, vamos a reducir entonces esto en 20%, en 30%, en 40%.
¿A ti te parece que eso acerca en definitiva esta indemnización del lucro cesante en esas hipótesis al daño moral y estamos abriendo una nueva partida indemnizatoria que se basa en la equidad o en la discrecionalidad de los jueces de instancia? Porque esa rebaja se realiza constantemente. No podemos darle los 30, los 40 años que le quedan hasta los 65 años de jubilación, entonces le rebajamos en un 30, en un 40%. Pero nadie sabe por qué en un 20, en un A ver, 40. lo que ocurre en este punto es que las reducciones en materia de lucro cesante son frecuentes en el derecho comparado y en la propia jurisprudencia chilena que más Exacto. detalladamente entra al punto. Ahora, esto tiene una explicación de carácter técnico y se justifica por lo siguiente. Cuando una persona obtiene ingresos, no todos estos ingresos van para los reclamantes, sino que hay una parte relevante de esos ingresos que la consume en su propia mantención. Es decir, una persona que gana, supongamos, 1 millón de pesos, ¿verdad? No es que traspase todos los ingresos a los dependientes, sino que hay una parte que la consume en su propio mantenimiento. En el derecho comparado esto fluctúa, este descuento fluctúa entre un tercio y hasta un 40%, ¿no? Y por eso, desde el punto de vista técnico, no es raro que se haga el descuento. Ahora, yo creo que el problema que estamos enfrentando ahora con la aceptación del lucro cesante es otro. Nuestro sistema indemnizatorio ha estado construido durante muchísimos años sobre la base de la indemnización del daño moral. Pero ahora, ¿cierto?, donde se accede a la indemnización del lucro cesante, digo ahora en los últimos años, de una forma algo más generosa, ¿verdad?, ocurre que nos estamos aproximando a cantidades ya más relevantes comparadas con las que se da por lucro, por daño moral. Entonces, al sumar las dos cosas, ¿cierto?, llegamos a indemnizaciones que pueden parecer muy altas para lo que ha ocurrido tradicionalmente en nuestro medio. Entonces, claro, yo tengo la impresión que buena parte de esas restricciones o de esos descuentos tienen un poco de fundamento en la equidad y para evitar, en definitiva, indemnizaciones que puedan ser abultadas producto de sumarlas con lo que ya se otorga por el lado moral. Del daño moral. Entonces probablemente esto va a llevar a replantearse la cuestión en el sentido de si vamos a encaminarnos a un sistema simplemente donde se suman las dos partidas o por el contrario nos vamos a replantear si vamos a seguir estructurando nuestro sistema indemnizatorio sobre la base del daño moral o vamos a seguir el camino de los descuentos por el daño por lucro cesante. Bien, muchas gracias Fabián por estas esclarecedoras opiniones, ¿no?, que dejan ahí en el ambiente, diría yo, la discusión sobre el lucro cesante futuro y veremos cómo evoluciona en la jurisprudencia de la Corte Suprema y también con lo que se escriba por la doctrina. Gracias, Fabián. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Que después la usamos blanco y negro, y arriba hay una 360 que es de apoyo también. Ya. Oye, che, tan dichoso, me va a olvidar todo lo que... Nada, tú habla relajado. ¿De qué venimos a hablar, güey? Habla relajado.